bueno de esta tienda es que todos los letreros están en inglés y en español. Así que creo que en este momento están siendo bastante inclusivos. Oh my God, mira esto. Car seat. Son sillitas para el carro. Hay muchos productos en descuento para el hogar y es una muy buena opción porque estos productos muchos no se consiguen en Latinoamérica o son mucho más costosos. Mira, esta camiseta para hacer deporte está súper bien de precio. Nike por solo $12. Y en descuento, oro de 18, plata italiana. ¿Qué tal esta genial? Mira, está súper linda. Muy buenas tardes, emprendedores, y hoy vamos a hacer una comparación que les va a encantar. Vamos a comparar tiendas Marshalls con tiendas TJ Maxx. Y es que vamos a buscar cuál es la diferencia entre una y otra, cuál tiene los mejores productos, las mejores promociones, y vamos a hablar de precios reales a día de hoy aquí en Estados Unidos. Y para los que son nuevos por aquí, mi nombre es Erika, soy personal shopper aquí en Estados Unidos, en el estado de la Florida, y no se te olvide suscribirte a mi canal, darle a la campanita porque cada semana tenemos un video nuevo donde les compartimos tips y las mejores tiendas para ustedes comprar en este país y poder revender en Latinoamérica, que es una muy buena opción de negocio. Bueno, y vamos a empezar el recorrido por TJ Maxx. Me encanta esta tienda y en el lado de allá tenemos tiendas Marshalls, que no sé si se alcanza a ver. Estas tiendas son muy diferentes a Ross y Burlington porque estas tiendas sí tienen página web, así que se pueden comprar en sus tiendas online y los productos son totalmente diferentes, marcas de muchísimo mejor calidad y obviamente de diseñador, así que acompáñenme. Bueno, y ya empezamos a ver descuentos en estas tiendas y este es el tip número 1 para comprar en tiendas TJ Maxx, son las etiquetas rojas. Las etiquetas rojas tienen el primer descuento, pero en un ratico les cuento cuál es la segunda, porque hay mejores promociones que esa. Bueno, y por acá les mostraba una maleta de la marca Tumi, que me encanta esta marca. Tiene un precio de $249.99, pero el precio en tienda es de $495. Y lo que les contaba es que aquí se pueden conseguir productos de marca. Nos encontramos con esta gorra de la marca Coach por solo $34.99 y en tienda aproximadamente tiene un precio de $75. Bueno, yo me sigo antojando aquí de cosas. En la descripción les dejo la página web para que ustedes puedan ir a visitar estas tiendas online y puedan aprovechar los descuentos. ¿Cuál es la diferencia entre TJ Maxx y Marshalls? Pues que TJ Maxx tiene una zona que se llama pasarela. No está disponible en todas las tiendas físicas, pero sí en tiendas online y van a encontrar marcas como Valentino, Yves Saint Laurent, Chloe y muchísimas otras marcas en descuento. Así que esta es una muy buena opción para comprar ropa de marca. Por acá tenemos algo distintivo de estas tiendas, son los relojes y los accesorios. Por aquí hay relojes de la marca Invicta desde $47 para hombre y para mujer. Tenemos Citizen también en descuento. Por este lado, bueno, y los Boss, estos están súper lindos por $99.99. Por acá también tenemos algo que me encanta y que le gusta a muchas mujeres y son las gafas de sol. Tenemos marcas como Gucci, tenemos Saint Laurent, hay muchísimas marcas, sobre todo Gucci, desde $129. Miren que ya tiene etiqueta morada y tienen el precio comparando, $258 y aquí están en $149.99. Y en estas tiendas también podemos encontrar joyería. Hay una joyería súper linda y en descuento, oro de 18, plata italiana. ¿Qué tal esta genial? Mira, está súper linda. Bueno, y llegamos a la sección de beauty, que es todo lo que es de skincare, productos de belleza. Y estas tiendas son muy famosas porque tienen muchos productos de excelentes marcas a muy buenos precios. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Ya empezamos con los productos de Cetaphil, que la verdad son muy buenos. Y encontramos productos desde $6.99. Muchos productos coreanos. Yo me compré hace unos días una crema, una mascarilla coreana que me salió linda por solo $6. Buenísima. Y miren por aquí esta Cicaplast súper buena de la Roche-Posay. Está en promoción por $12.99. La verdad es que es excelente. Un protector. Y esta crema me encanta, que es la hidratante de Clinique. A ver, precio $19.99. Creo que me la llevo. Y como les decía, productos de la marca CeraVe, productos coreanos que me gustaron mucho son estos. Miren, $8.99. Esta es una niacinamida. Son unos pads de niacinamida que vienen hechos como de arroz. Así que
que me encantaron, están súper buenos, súper recomendadísimos. Bueno, y por aquí me encontré algunos productos. Este, por ejemplo, es una mascarilla nocturna para los labios que es súper buena. La puedes conseguir en tiendas como Ulta o Sephora. Siempre cuesta como 24, 25 dólares y ahora están 16 dólares. Y esta pestañina o máscara de Anastasia, que más o menos cuesta unos 30 dólares, está por 12,99. Pero estas tiendas se han vuelto muy virales porque aquí se pueden conseguir muchos champús, mascarillas que salen muy en TikTok y la verdad es que salen a muy buenos precios. Muchas personas vienen a estas tiendas a conseguirlos. Hoy no veo ningún pack, pero normalmente están junticos y son súper buenos. Hay diferentes marcas, pero la verdad es que aquí se pueden encontrar muy buenos productos y aprovechar. Miren, esta es la zona de clearance y aquí están los productos que están súper rebajados. Así que vamos a ver qué encontramos por aquí. Miren, por ejemplo, por acá me encontré un producto de la marca First Aid Beauty. La verdad está súper de moda y esta es para el acné. Cuesta solo 8 dólares, está en clearance y hay muchos otros productos en promoción. Algunos ya están abiertos, o sea, ya la etiqueta la han roto las personas cuando vienen. Miren, por acá hay un producto de la marca Truly, por ejemplo, está súper de moda. Este es un colágeno, un booster de colágeno de la marca Truly y está en 8 dólares. Y ahora el segundo tip, buscar las etiquetas amarillas. En ambas tiendas, tanto en TJ Maxx como en Marshall, nos vamos a encontrar con las etiquetas amarillas que son los últimos descuentos. Por ejemplo, este secador está en promoción en 16 dólares. Parece que es una devolución, pero está perfecto. 16 dólares, está muy bien de precio. Igual vamos a ver qué otras etiquetas amarillas encontramos. Bueno, y por aquí nos encontramos marcas como Nike, por ejemplo. Estos están en $59,99 con unos blazers a buen precio, la verdad, $59,99. Marca Nike también aquí en tiendas TJ Maxx. Y aunque se las dejo en la descripción, aquí está la página web para que puedan entrar a comprar productos aquí. Recomendadísimo, vayan a la zona de clearance, que ahí es donde están los mejores descuentos. Unas New Balance por 39 dólares, están mal de precio, etiqueta roja. Y es la segunda etiqueta que le ponen, o sea que están de descuento doble. Y tacones de la marca Crocs para todos. Ay, mira estas Skechers por $49,99. Estos tenis son muy suaves. Bueno, y estos son unos packs de bras. Por ejemplo, estos de la marca Juicy están en $19,99. Vienen 3. O por aquí vi otros que me gustaron de la marca Náutica. Bueno, hay muchas marcas, ¿no? Pero estos me parecieron lindos. Vienen 3 por $24,99. Mira, 6 dólares, está súper lindo. Y estos son productos que me piden muchísimo, que por acá están. Son los termos de diferentes marcas, metálicos para conservar el frío, para café. ¿Qué tal este? Mira, a ver, por 8 dólares. Perfecto para el café, está súper lindo. Este que ya viene con el protector y el stripe para cargarlo por solo 17 dólares. Está súper práctico, la verdad. Bueno, y aquí se consigue sartenes como este de la marca Tefal por solo $19,99. Son de cerámica, tienen un excelente precio. Máquinas para hacer café como esta, también en descuento por 40 dólares. NutriBullets también por 40. Y bueno, hay muchos productos en descuento para el hogar y es una muy buena opción porque estos productos muchos no se consiguen en Latinoamérica o son mucho más costosos. Mira, esta camiseta para hacer deporte está súper bien de precio. Nike por solo 12 dólares. Este polo, pero este yo creo que es de mujer, de razón tan pequeña. Bueno, y miren por ejemplo este conjunto de la marca New Balance, top y licra, que tenía un precio de 75 dólares en tiendas New Balance. Aquí está con etiqueta roja por solo 16 dólares. Y yo me entretengo tanto viendo productos, de verdad, a todos les veo la opción de negocio. Por ejemplo, estos tops de la marca New Balance, igual, que tenían un precio de 60 dólares en tienda, ahora están en 16 dólares. Y miren, por acá me encontré un vestido de la marca Adidas que aunque a mi camarógrafo no le guste, es una opción, es tipo oversize. Tenía un precio en tienda de 50 dólares y ahora está en 13. Bueno, y en el centro de la tienda donde se encuentran las mejores promociones de ropa. Y aquí venimos a ver todo lo que hay de niño
Miren, conjunticos de la marca Adidas por $12.99. Puma, New Balance, vamos a ver precio, $12.99. Converse, $9.99. Miren que este tenía un precio inicial en tienda de $32. Este de Converse está súper bien porque viene la camiseta y el short por menos de $10. Muy buen precio. Por acá hay la marca favorita de todos ustedes. Ven, hay Nike por $16.99, que viene camiseta en algodón, pantaloneta tipo dry fit, juguetes. También hay muchísimos productos, pero también tiene su zona de clearance, así que vamos a ver en clearance qué hay. Bueno, por aquí hay camisetas en clearance de Nike por $6. Hay saquitos de Sonic por $3. Sí, otras marcas podemos encontrar por aquí. Y para los integrantes de la familia, porque las mascotas son integrantes de la familia, hay toda una sección donde pueden encontrar productos para mascotas. Desde cojitas por $6, juguetes por $6, rascadores de gatos. Oh my God, mira esto, car seat, son sillitas para el carro por $13. Protectores para sofás y hasta juguete para el patio inflable con chorritos de agua. Bueno, y para todos los que son amantes de las mascotas como yo, si quieren podemos hacer un video solamente hablando de productos para mascotas en tiendas especializadas aquí en este país. Obviamente esto también es un nicho de mercado para todas las personas que quieren revender este tipo de productos, así que déjenme en los comentarios si quieren que hagamos un video de tiendas solo para mascotas. Ay, vestido de baño. Me muero. Por $8. Ay, un salvavidas. Un flotador por solo $10. Miren este de Chihuahua. Vamos a terminar de ver la sección de hombres para luego irnos para tiendas marchas. Miren este maletín de la marca Swiss. Está súper lindo por $39. Para los que les gusta este tipo de ropa, un poco más playera, hay también para todos los gustos, inclusive conjuntos de 2 piezas por solo $24.99. Y por acá me encontré con productos de la marca Tommy Hilfiger, polos por ejemplo, $24.99. Excelente calidad de Tommy. Miren esta de lino de la marca Perry Delis, $19.99. Mira el material de esta camisa, se llama Kinetic Stretch, súper fría la tela. Bueno, y este es el último porque aquí hay tantos productos que yo me entretengo. Estos por ejemplo son Polo Ralph Lauren y están por $49.99. Estos son Custom Sleeve en algodón. Buenísimo el precio. Normalmente nunca salgo invicta de las tiendas y el mejor día para comprar en esta tienda es el día viernes. ¿Por qué? Porque surten para el fin de semana. Y el peor día para comprar es el día lunes porque se ha acabado absolutamente todo el fin de semana. Así que les recomiendo venir en horas de la tarde después del mediodía que ya están reponiendo todos los artículos. Bueno, y voy a contabilizar cuánto me demoro de una tienda a la otra. Así que vamos rápido. Bueno, y nos tardamos exactamente 2 minutos 23 segundos en llegar de una tienda a la otra y llegamos a tiendas Marshall, que también dice que están en clearance. Y es que es muy importante que recuerden que estas dos tiendas son de la misma compañía y tienen descuentos muy similares. ¿Cuáles son las mejores fechas para venir a comprar a estas tiendas que habitualmente están juntas en el mismo centro comercial o en la misma plaza? Los meses que empiezan por J, como enero, en inglés que es January, junio y julio. Así que vamos a ver qué descuentos hay aquí en esta tienda. Bueno, y aquí ya empezamos a ver una diferencia en la tienda, menos productos. Y lo primero que nos encontramos son los zapatos de mujer. Bueno, aquí ya empezamos a ver marcas un poco más comunes, como es el caso de Tommy Hilfiger, inclusive hay Michael Kors, por ejemplo, estas están en $34.99, normalmente tienen un precio de $58. Bueno, y recuerden que igual que TJ Maxx, esta tienda puedes aprovechar descuentos en sus páginas web. Aquí está la página web de la tienda Marshall. Puedes aprovechar y comprar en la zona de clearance. Súper secreto. Vayan siempre a la zona clearance que tienen muy buenos descuentos. Bueno, hay una diferencia entre tiendas TJ Maxx y esta tienda. Es que tienen menor stock de productos. Hay menos variedad. Creería yo que se encuentran marcas un poco más comunes, como le decía ahora. No marcas tanto de diseñador como de pronto se pueden encontrar en TJ Maxx. Y las zonas de clearance son mucho más pequeñas. Bueno, y por aquí nos encontramos en la sección como de brillos y hay muchísimos como, a ver, miremos a ver qué buena opción hay. Hay este, por ejemplo, de la marca Clinique, que es un labial, está por solo $8 y también hay algunos paqueticos que pueden resultar bastante interesantes como para las personas que revenden productos.
como es el caso de estos lip masks que solo cuestan $5.99. Bueno, y por acá hay algunos perfumes, como es el caso de Burberry, hay algunos, este está en $49.99, este Givenchy, hay mini perfumes, por ejemplo, este Dolce & Gabbana Devotion, que está muy popular ahora. No hay mucha variedad en tiendas Marshalls, es la sección de maquillaje y de productos de belleza, es mucho más pequeña que TJ Maxx, así que de momento va ganando TJ Maxx en productos. Bueno, esta es una de las secciones que es más popular en estas tiendas y son los bolsos de marcas como Steve Madden, como Michael Kors, Tommy Hilfiger, se encuentran en promoción. Vamos a ver precios. Precio 168 en tienda y aquí están $79.99. Un crossback de la marca Michael Kors. Algo bueno de esta tienda es que todos los letreros están en inglés y en español. Así que creo que en este momento están siendo bastante inclusivos. Y como les decía, están siendo bastante inclusivos con la comunidad latina, que en este momento estamos pasando por una situación bastante compleja en el país. Otra cosa que me gusta mucho de estas tiendas y es que está separado todo por colores. Aquí están los colores oscuros o todo lo que es negro, lo que es más deportivo. Al otro lado están los que son beige o que son marrones, así que está todo separado dependiendo del color. Eso me agrada un montón porque así es más fácil encontrar productos. Bueno, ya aquí viene la temporada escolar, así que están los maletines y hay un muy buen stock de maletines para los niños, todo lo que tiene que ver con el colegio. Vamos a ver qué promociones hay por acá. Miren, por ejemplo, loncheras de la marca Nike por $16.99. Hay también de la marca Adidas para niña a $12.99. Y hay maletines de diferentes marcas, por ejemplo, este de Adidas por $19.99 y muchísimas otras marcas, mucho Adidas, pero también hay unos infantiles, $24.99. Bueno, y aquí estoy comparando precios, son muy similares. Por ejemplo, este conjunto de niño de la marca Nike por $14.99, pero también hay uno similar al Converse que compartimos en TJ Maxx, también a $9.99. La sección de niños es súper buena, llena de productos y al ladito está la juguetería, mejor dicho, está todo lo de niños junto y también tiene su zona de clearance, claro está. Hay que buscar siempre estos plásticos que dicen la palabra clearance para poder saber cuáles son los productos que tienen descuento y esta aplica igual, ¿no? Etiqueta roja es el primer descuento y hay que buscar las etiquetas amarillas que ya son los últimos descuentos. Y estas bellezas se encuentran aquí, son conjuntos de bebé por solo $10. Toda esta sección está en descuento y hay diferentes marcas. Está Carter's, por ejemplo, esta está a $8, es un conjunto para niños. Miren lo lindo, por solo $8. Nike, este está a $12 y hay como estos, miren esta belleza que es como una especie de salida de baño, así como un peluchito por solo $8 y viene con unas toallitas, está súper lindo. Esto, la verdad es que no muchas tiendas se especializan en ropa de bebé en Colombia o en otros países en Latinoamérica. Normalmente nos especializamos en ropa para adulto, pero los bebés son un muy buen nicho de mercado, tanto los bebés como los niños, porque entiendo que en Latinoamérica no hay muchas tiendas que produzcan ropa tan bonita como la que hacen aquí en Estados Unidos y en marcas tan populares como estas, así que es un muy buen nicho de mercado. Los que quieran comercializar productos para bebé, yo pensaría que es una muy buena opción y comprarlos aquí les va a salir a un precio increíble. Bueno, y a todas las personas que les interesa el nicho de la ropa de niños o juguetería, déjenme en los comentarios si quieren que hagamos un video especializado solamente en ropa y artículos para bebés y para niños. Podemos visitar tiendas justamente especializadas para que ustedes puedan conocer precios y vean la opción de negocio tan bonita que hay en este tipo de productos. Y a pesar de que hay muchos productos similares, como es el caso de estos tops por $19.99 de la marca New Balance, definitivamente en tiendas TJ Maxx hay muchísimos más productos que en tiendas Marshalls y obviamente de mejores marcas. Así que sigue ganando TJ Maxx de momento. Bueno, y algo que noté muchísimo es que en la zona de clearance de TJ Maxx había mucho más orden y mucho más productos de lo que hay disponible en esta tienda. Bueno, y algo que noté que hay en esta tienda que no había en TJ Maxx son este tipo de productos que son como suplementos para el gimnasio. Hay diferentes marcas y diferentes productos
Veamos precios. Por acá hay un C4 que está en $19.99. Estos son tipo proteína, $35. Hay muchos productos para el gimnasio, como por ejemplo la creatina. Miremos precio, $19.99. Y aquí está todo lo que es como de deporte, pesas, necesitamos hacer ejercicio. Miren, por ejemplo, estas están a $9.99, súper buenísima. Pesan un montón. Así nunca pasarás calor. Está perfecta. $9.99. Ay, tiene varias velocidades, mire. Baja, media, alta. Buenísima, ¿no? Ay, gastas. Mira las toallas. Toallas de secado rápido. Pero la verdad, súper chévere. Estas, por ejemplo, conservan como el frío. Así que, por ejemplo, cuando vienen a los parques, las encuentras súper caras y las puedes meter en agua y ponerlas en el cuello para refrescarte. Y muchos racks de clearance en esta tienda. Eso sí, hay que reconocerlo. Pero muy pocas etiquetas amarillas. No he visto la primera aún. Y sí, a mí me gusta la ropa rota porque aquí hace mucho calor y de verdad que con estos rotos uno se siente fresco. Pero a ver, este short por solo $14.99. Siempre recuerden la zona de clearance tanto en la página web como en las tiendas físicas. Se me había olvidado contarles es que aquí podemos encontrar marcas europeas, como es el caso de Zara. Está en descuento, un vestido por $12, pero hay que buscar mucho. Otra cosa que es muy importante recordar en estas tiendas es revisar el estado de los productos. Miren, por ejemplo, este polo de la marca Michael Kors, no sé si se alcanza a percibir en el video, pero tiene manchas, así que es importante revisar, igual que en todas las tiendas multimarcas, incluido tiendas Ross y tiendas Burlington. Puede pasar que los productos tengan algunos defectos. Mira, Levi's para hombres. Miremos cuánto cuesta un Levi's para hombre. Bueno, y por aquí me encontré pantalones Levi's de hombre por $24.99. Estos son unos 541. Están muy bien de precio. Bueno, y por acá me encontré con camisetas Tommy por solo $14.99. Están, la verdad, bastante bien de precio. Hay de varios colores, con bolsillo, sin bolsillo. Y acá encontramos mucha más variedad en gorra. Nos encontramos marcas como Columbia, Adidas, inclusive New Era por $14.99. Bueno, y mi veredicto como personal shopper es que tiendas TJ Maxx el día de hoy tenía muchos mejores productos, pero eso varía mucho dependiendo el lugar que visites, obviamente, y la temporada del año que visites la tienda. Así que estas dos tiendas son una muy buena opción para ustedes poder comprar. Recuerden que no solamente tienen tiendas físicas, sino también tiendas virtuales. Y déjame en los comentarios cuál fue tu tienda favorita y no olvides suscribirte a mi canal para seguir viendo todos los videos que tenemos para mostrarte y que aprendas a comprar inteligentemente aquí en los Estados Unidos para que puedas generar ingresos desde la comodidad de tu casa.